Buenas tardes. El grupo 51 de Estática y Resistencia de los Materiales, conformado por Lina Marcela Baena, Luz Mary Ortega, Adriana Rocío Arias Mejía, Adela del Carmen Pérez. Sustentan la unidad 1-2, fase 5 del trabajo colaborativo final al tutor Victoriano García Medina. Iniciamos con la fase 2, donde se realizó la selección de la cercha, la cual se va a analizar es Howie, la cual tiene la forma que podemos observar, cuya longitud de la cuerda superior es de 12 metros y la longitud de la cuerda superior está dada por LCS igual a 13.24 metros. A continuación encontramos ya los cálculos realizados a la cercha correspondiente. Se determinó el número de cerchas que se requieren, el cual es igual a 9, donde se determinó el área de influencia de una de las cerchas, para las cuales AC es igual al espaciamiento por la longitud de la cuerda superior, lo cual nos da un resultado de 39.72 metros. Encontramos la fase 3, donde realizamos la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. Se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por medio de métodos de nodo. Este método consiste en aplicar el equilibrio de partículas en cada nodo. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de la fuerza. Se tomarán las sumatorias de fuerzas X positivo a la derecha. Se tomarán las sumatorias de fuerzas Y positivo hacia arriba. Se supondrá que todos los nodos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión, y si resulta positivo, significa que está en tensión. Se colocan las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de las partículas en cada nodo y se solucionan por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para el sistema de ecuaciones 2×2. Y ahora realizamos el cálculo de las fuerzas de todos los elementos de la estructura por el método de nodos. Como podemos observar, calculamos el nodo A, realizamos el cálculo del nodo L, realizamos el cálculo del nodo B, el cálculo del nodo K, el cálculo del nodo C y el cálculo del nodo D. Continuamos con la fase 4 del trabajo, donde encontramos la tabla resumen, el cual podemos observar que fueron calculados los nodos, el nodo gemelo, la fuerza, la tensión sobre la compresión y la longitud del elemento. La cercha tiene una pendiente de θ igual a 35 grados con perfil de acero estructural a 36. El ángulo de piernas iguales es igual a L64 por 64 por 9.5. En el apéndice C del libro guía encontramos las características para este perfil y son las aquí mostradas. Como vamos a calcular los esfuerzos normales a los que están sometidos cada uno de los elementos de la estructura, estos se calculan aplicando la siguiente fórmula, como podemos observarla. De aquí ya conocemos la fórmula que está en la tabla resumen en kilonewton y en el área que la encontramos en el apéndice C del libro guía, y que para nuestro caso es de 1.120 milímetros cuadrados para un ángulo sencillo, pero nuestro caso es ángulo doble enfrentado, por tanto su área será el doble. Esto quiere decir que obtendríamos 2.240 milímetros cuadrados, que en metros equivale a 0.002240 metros cuadrados, y se aplica para todos los elementos puesto que se utiliza el mismo material. Para el primer caso de la tabla obtenemos el valor del cálculo y así sucesivamente se irá desarrollando. Encontramos a continuación la tabla resumen del proceso que realizamos anteriormente, y ahora separamos los elementos que están en tracción y se calculan los factores de seguridad teniendo en cuenta la carga estática, en cuyo caso el factor de seguridad para elementos sometidos a tracción se calcula por la siguiente fórmula, como la podemos observar, donde phi de y es igual a la resistencia a la fluencia y phi de y es igual al esfuerzo admisible. A continuación encontramos la tabla correspondiente del apéndice B, donde se encuentran las propiedades típicas de los materiales seleccionados usados en ingeniería, los cuales están dotados en las unidades del sistema inglés. La resistencia del última es de 400 milipascales,
mayor que la resistencia a la cedencia es que 250 pascales. Por tanto, cuando el material es dúctil, como el acero, es sometido a tracción, el factor de seguridad debe hacerse considerando lo primero que ocurre, y en este caso primero ocurre un estiramiento por cedencia, de ahí que consideremos este esfuerzo, y el esfuerzo admisible es que el que ya calculamos. Por lo tanto, el factor de seguridad será, como lo observamos a continuación en la siguiente tabla resumen con todos los datos calculados. En este caso, ningún factor de seguridad es menor a 3.0, por lo tanto no se necesita rediseñar ningún elemento. El segundo elemento es dividir por 0 nos da infinito, lo cual es una indeterminación porque no está sometida a tensión ni compresión a un solo elemento de amarre. Continuamos con el ejercicio 4.6, donde aplicamos el teorema de Steiner de ejes paralelos, en el cual se tiene que el eje X coincide para el perfil enfrentado, siendo el desplazamiento de este eje con respecto a Y igual a 0, lo que no sucede con el eje Y, que sí presenta un desplazamiento del eje Y con respecto a X. Por lo consiguiente, al deformarse la estructura, lo hace primero el eje X y no por el eje Y. Por lo tanto, el momento de inercia menor será de 0.000000522 metros a la 4. A continuación, obtenemos la tabla resumen de los cálculos realizados a lo largo de las fases. Y nuevamente el factor de seguridad no es inferior a 3.0, luego no hay que hacer recálculo en los elementos de la estructura. A continuación presentamos las referencias bibliográficas, las cuales nos fueron de mucha ayuda para la realización de la fase final. Gracias.